Chicos, toxicología laboral. Bueno, revisando un poco lo que vimos la semana anterior, tenemos lo que es toxicocinética, exposición y dosis, efectos y tipos, relación dosis-efecto, dosis-respuesta, niveles máximos de exposición y gestión preventiva y seguimiento. Cuando uno ve lo que corresponde a toxicología desde esta perspectiva, hay que tener varias nociones. Noción 1, esto se aplica mucho más al contexto de una exposición laboral a alguna sustancia química peligrosa, independiente de la que sea. Si hacemos un poco de memoria con lo que corresponde, por ejemplo, a la asignatura de transporte, carga y almacenamiento, cuando estamos viendo el transporte de productos químicos o sustancias químicas peligrosas, que eso está regido por el decreto el 298, ¿ya? El 298 que me regula el transporte de sustancias peligrosas por calle y caminos públicos, ¿ya? Eso es como un nombre más preciso. Ahora, cuando uno ve eso, automáticamente uno recuerda que tenemos 8 o 9 clases y divisiones de las sustancias químicas peligrosas, que van desde los productos, los explosivos, hasta las sustancias peligrosas varias. O sea, como sustancia peligrosa incluso califica algo como esto, que es un higienizante para manos, un alcohol. Las colonias, por ejemplo, los perfumes también se consideran sustancias peligrosas. Ahora, eso hay que entenderlo porque en la práctica la toxicología nos va a empezar a dar ciertas nociones y herramientas para poder ver cómo van a ser los procesos de ingreso de una o varias sustancias peligrosas al cuerpo humano. Ahora, yo, experto en prevención, ¿cómo puedo empezar a ver eso? O sea, la idea mía de hoy día es que también empecemos a revisar un documento o una estructura o un formato de documento en el cual nos dé orientaciones de cómo una sustancia puede ingresar, las características que ésta tiene que tener y cuáles son los efectos esperados. Ahora, yo sé que en transporte y carguío trabajamos un documento, o vimos la estructura de un documento más que nada, que es la hoja de seguridad, perdón, o la famosa HDS. Y la hoja de seguridad existen para dos tipos, lo que es el transporte y el almacenamiento de productos químicos, ¿ya? Diferencias entre ambas hojas de seguridad es básicamente el contenido, ¿ya? Siempre para el almacenamiento va a ser un poco más largo que para el transporte. Ahora, no se preocupen, les voy a recargar ese material para la materia para que lo tengamos algo más tangible. Ahora, ¿por qué quiero hacerle como nexo? Ya. La hoja de seguridad, chiquillo, es un documento obligatorio para todo producto químico que nosotros tengamos, ¿ya? Bueno, aparte el nombre genérico, el nombre real, el número de producto para un estándar ONU, ¿ya? Recuerden que toda sustancia peligrosa tiene un número ONU, que en el fondo el número ONU es específico para cada una de las sustancias, ¿ya? O sea, es como el carnet de identidad. Ahora, lo importante de eso es que al tener ese número ONU, los equipos de respuesta, cuando tenemos una emergencia química, por ejemplo, ya saben que al tener ese número lo colocan en una guía HAZMAT o Hazard Materials, que es una guía de respuesta ante emergencia de desastres químicos, y van a saber la forma de actuar. O sea, la hoja de seguridad, claro, es un documento que tiene que estar obligatorio en el transporte, pero nos va a dar ciertas nociones ya a la hora de nosotros poder trabajar o afrontar una emergencia. Uno, que es la seguridad. Y lo otro importante es la parte toxicológica. Señorita, dígame. No, disculpe, profe. Ahora, bueno, siempre nos va a salir, por ejemplo, en este caso va a ser un producto corrosivo, ¿ya? O sea, corrosivo que va a producir un daño a la piel. Por lo tanto, si va a producir un daño a la piel, este va a tener una característica, que va a poder hacer ingreso por la piel. O sea, va a trabajar o va a ingresar al cuerpo humano por la piel. Recuerden que nosotros tenemos 4 vías de ingreso: respiratoria, dermal, digestiva y una herida parenteral, ¿ya? Ahora, al ser corrosivo, ya va a tener situaciones muy puntuales. O sea, en este caso, causa graves quemaduras en la piel y graves daños de los ojos. Cuando nosotros tenemos algo así, nosotros nos vamos a estar dando cuenta de que vamos a tener que también tener ciertas medidas de control. Bueno, las medidas de control vamos a ir trabajando más en taller 3 por si acaso. Pero si yo tengo algo que puede producir quemaduras a los ojos y a la piel, automáticamente, ¿qué me dice? Si yo estoy manipulando esta sustancia en mi lugar o espacio físico, debo tener ¿qué cosa? Una ducha y una ducha lavabojos. O sea, pues si cae algo en la piel, automáticamente uno toma al trabajador,
lo coloca y activa una palanca y sale agua en abundante presión, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, bueno, nosotros en este caso, acá hay ciertas estructuras que no nos van a aplicar, ¿ya? O sea, razón, motivo, porque hay ciertos elementos que van a estar diferenciados de un país en otro. ¿Ya? Bueno, eso es un tema muy, muy puntual, pero la hoja de datos de seguridad, por lo general, la estructura es muy similar en todos los países. Donde vamos a tener diferencia es esto, básicamente por los números telefónicos. ¿Ya? O sea, este tipo de números desconozco si es de Centroamérica o México, desconozco eso. Ahora, lo importante es que esto nos va a dar nociones directamente de qué hacer en caso de cuando una sustancia ingresa al cuerpo humano con una de las 4 vías. Bueno, también no es vía propiamente tal, pero a los ojos también se le considera un elemento de contacto del cuerpo para con una sustancia, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, yo siempre recomiendo lo siguiente. Si yo voy a trabajar con sustancias químicas peligrosas, lo primero que debo hacer es buscar su hoja de seguridad, pero también en paralelo revisar si esta se encuentra contenida en el Decreto Supremo 594, ¿ya? Para ver si está prohibida o no prohibida su uso y cuál es el tipo de uso que le podamos dar, y también revisar el Decreto 109, para ver si el trabajador, al estar expuesto a una de estas sustancias, puede generar una enfermedad profesional y automáticamente empezar a solicitar los distintos exámenes médicos para verificar tal evento. O sea, el trabajar con una sustancia no implica aquello, más tomar en cuenta lo que me define el artículo 21 del decreto 40. Yo debo informarle al trabajador cuáles son las sustancias, cuáles son sus características, entre otros elementos. O sea, por una pura sustancia vamos a tener que trabajar en base a 594, en base a 109 y en base al... O sea, ya vamos a tener distintas situaciones y condiciones para poder tomar en cuenta. Ahora, un elemento muy importante de lo que nos aparece acá es lo que está un poquito más abajo. Bueno, que hacer en caso de primer auxilio, o sea, si entra en contacto con alguna de las... alguna situación que se seca en el cuerpo, o también nota para médicos, ¿ya? O nota para los médicos. En la práctica, cada sustancia al ser distinta y al tener propiedades distintas va a hacer que los efectos sean diferentes. Pero también la respuesta que se le pueda dar a la persona o la respuesta que pueda dar el equipo médico también va a ser distinta. Eso siempre hay que tenerlo en mente. Ahora, al tener sustancia, nosotros tenemos que, de una forma u otra, tener los distintos medios en la empresa para poder trabajar o abordar la primera instancia o la primera parte de la emergencia. Profesor, dígame, Rodrigo. le hago una consulta. ¿El hecho de tocar a veces una superficie podría ser ya suficiente como para sufrir una intoxicación por vía de la piel? Es que va a depender del tipo de sustancia. Uh-huh. O sea, mira, no sé si alguno de ustedes ha echado, por ejemplo, una crema antiinflamatoria. Sí. Un analgésico en la piel. Yo. Cuando uno empieza a ver eso y uno dice, oye, pero es que no me hace tanto efecto, o un par de factores. Lo que pasa es que hay que entender algo. ¿Cuánto va a entrar una sustancia por la piel? Va a depender, uno, del tipo de sustancia, y también va a depender de cómo esté la piel. O sea, si la piel está perfecta, en perfectas condiciones, no hay problema. Ahora, ¿Y si del tiempo, profe? Sí, el tiempo también. Ahora, ¿cuál es el punto? Hay sustancias que por sus características van a entrar mucho más fácil por la piel y otras no. Y hay otras que van a producir un daño y producto del daño van a entrar. Ahora, cuando uno toca una sustancia, una superficie, en la práctica va a depender del tipo de sustancia. Yeah. Eso es en primera instancia. Ahora, hay ciertas nociones que uno tiene que tener. O sea, si yo, por ejemplo, entro a un lugar y siento el olor a una sustancia, automáticamente lo que tenemos que hacer es abrir puerta y ventana y ventilar el área. Porque no es normal que tú entres a un lugar y sientas un olor a una sustancia muy fuerte. No es habitual eso. Y ahí vamos a tener inmediatamente. Claro, porque, o sea, me explico. Si yo tengo, por ejemplo, algo más sencillo, una colonia en perfume. Si esto está cerrado, ¿tú sientes el olor de esto? No. No lo sientes. Pero si esto llegase a romperse o abrirse, tú ya lo empiezas a sentir, ¿ya? No olvidemos algo, hay ciertas sustancias que por sus características a temperatura ambiente tú sientes el olor. Entonces, cuando empieza a pasar eso, automáticamente pueden ocurrir dos cosas. Bueno, esto lo voy trabajando un poco más adelante, pero lo vamos a adelantar. Uno,
que no se definió una medida de control como ventilación o ventilación general o específica, y dos, cuando se construyó la instalación, nunca se definió medidas de control adecuadas. ¿Ya? Ahora, hay indicativos y ciertos elementos. O sea, cuando tenemos sustancias que pueden causar un daño rápidamente por ingreso a la vía respiratoria, en ese aspecto, ¿qué trabaja uno? Con un medidor de gas. Y está activado el 100% del tiempo. ¿Ya? Es como cuando empecemos a ver, por ejemplo, espacios confinados, y cuando empecemos a trabajar un poquito con lo que corresponde a alcantarillados en espacios confinados, ahí tenemos un riesgo muy complejo, que es exposición a anhídrido sulfídrico, de un elemento o un gas que se produce por la descomposición de materia orgánica en lugares con falta de oxígeno. Entonces, hay que distinguir la sustancia y en la fase y el estado en que se encuentra la sustancia. O sea, en español, Rodrigo, sustancias que están en formato gaseoso, que el envase o contenedor se pueda romper, uno, y dos, cuando tenemos sustancias en el cual por una falla en las medidas de control o de Fentón no hay medida de control, están en el ambiente. Ahora, hay sustancias, sí, hay unos productos químicos ya que ya están prácticamente dados de baja y obsoletos en el mundo, pero, por ejemplo, en Europa no se utilizan. Por ejemplo, puede ser el DDT y el Dieldrin, que son dos cosas que son súper buenos para matar plagas o para matar maleza, bichos, pero son tan efectivos para eso que también pueden producir un daño severo en las personas. Entonces, esas sustancias pueden hacer ingreso por 2 vías, respiratorio y dermal. Claro. Rodrigo, dígame. Lo que pasa es que en el productor Bayer, ese productor mundial de productos fitosanitarios, tiene demanda en muchos países por lo mismo, que hay algunos productos que ya no se están comercializando porque producían daños terribles en cuanto a intoxicaciones e incluso cáncer, cosas así. Sí. En la Pero hay agricultura en específico. pero es que en la agricultura hay un tema que es muy complejo. Es el efecto teragénico. ¿Eso lo hemos conversado, chiquillos, alguna vez? Yo no lo recuerdo. Ya, entonces no lo hemos conversado. Uh-huh. Les explico algo bien sencillo. ¿Se han dado cuenta que hubo una época en la que muchas mujeres que trabajaban como temporeras, al tiempo de trabajar quedan embarazadas y después sus hijos tenían malformaciones? Sí, sí. Ya. Esas malformaciones se dan por una exposición a algún producto químico sin medidas de control. O, por ejemplo, tú ingresaste a un predio agrícola, a un cuartel, dentro de las horas que tú no podías ingresar producto de la aplicación de un producto químico. Ahora, el efecto teragénico, tú estás expuesto a una sustancia, se ingresa a tu cuerpo, se almacena en tu cuerpo, pero el efecto no lo ves tú, lo ves tu descendencia. Y eso también, ¿por qué nace? Bueno, al hombre le afecta a los químicos. Sí, es que ahí vienen varias cosas, o sea, a ver. Vamos a partir primero por la parte más concreta. Eso pasa por 2 motivos. Motivo 1, cuando tú estás trabajando expuesto a una sustancia sin las medidas de control necesarias, o estás trabajando con sustancias que están prohibidas. Ahora, ojo con eso. Hay sustancias que se van a encontrar prohibidas, por ejemplo, en Europa, pero tú revisas la normativa latinoamericana o la normativa chilena y no están prohibidas acá. De hecho, cualquier empresa agrícola... ¿Razón porque allá está prohibido y acá no? Es que ¿Y las lo normativas... afecta todo? Lo que pasa es que la normativa se va basando en ciertos tipos de estudios. Entonces, hay países que tienen unos estudios mucho más avanzados o toman consideraciones directas ante el estudio, por ejemplo, del efecto de una sustancia en las personas. Y a poco lo que se Pero está creo que acá igual lo habían sacado, profesor. O sea, hay varios. O sea, el DDT, el Dieldrin y esas cosas no se pueden utilizar. De hecho, 594 los prohíbe. Pero una cosa es que los prohíban y otra cosa es que gente los siga utilizando. Hay un tema con eso. ¿Ya? Ahora, mire. ¿Un tema legal? Pueden haber vacío, por ejemplo, o quizás falta de fiscalización, o quizá la empresa le da lo mismo y va a seguir utilizando los productos igual. Y también hay un mercado negro también de esos productos que se siguen comercializando. Sí. Pero en el caso de nosotros ser
¿cómo lo podría decir? Respecto, Que los si que los pueden- pillen que estamos ocupando ese, Sumario ese sanitario, producto. sumario sanitario, Ay, automáticamente. Y, o sea, si quieren tener problemas, sumario sanitario. O sea, no les voy a mentir con eso. O sea, una cosa es que las empresas entiendan de qué hay cosas que no se pueden hacer y otras empresas que sepan que eso no se hace y lo hacen igual. Porque yo no puedo en este punto apelar al desconocimiento, porque los temas de química y agricultura tienen años de trabajarse y de haber problemas. Entonces, Eso va volviendo... más al criterio del jefe. ¿Mm? Va más al criterio del jefe que los pueda usar. Sí, sí. Entonces, mire, eso es lo que pasa por la parte agrícola, o sea, un tema de no utilizar medidas de control adecuadas, que las medidas de control pueden ser EPP y también en los ingresos a lugares y el tipo de sustancias prohibidas que se sigue utilizando. ¿Ya? Eso va produciendo daños, no directamente en los trabajadores, sino que en la descendencia. Ahora, algunos productos fitosanitarios tienen componentes bien particulares. Cuando uno empieza, por ejemplo, a ver esta secuencia, en la acumulación o eliminación, algunos de estos productos se acumulan, pero en las grasas. Entonces ahí tenemos también tema. La gente, por ejemplo, que trabaja en minería y trabaja en lugares o situaciones que puede estar expuesta a humos metálicos o a un metal pesado, eso se van a alojar en la práctica en la médula de los huesos largos. Entonces van a haber temas con eso. Pero ¿cuál es el punto? Que yo realmente, para poder saber bien qué va a funcionar o cómo va a ser esto, en la práctica yo debo, de una forma u otra, empezar a ver la sustancia peligrosa y empezar a revisar todo lo que tenga con respecto a aquella. ¿Ya? O sea, la parte agrícola es un aspecto en todo lo que tenga que ver con plaguicida y pesticida, que si mi memoria no me falla, para eso está el decreto 157. No recuerdo, chicos, si nosotros tenemos que ver un tema con agricultura en riesgos críticos. Ahí no me acuerdo muy bien. Ya no me acuerdo muy bien de eso. En este momento tengo un vacío con el programa. No me lo sé de memoria en específico. Pero lo que sí podemos hacer un poco más adelante es, teniendo un tiempo, perfectamente podríamos ver, chicos, algo del decreto 157, de lo que es manejo de plaguicida. ¿Ya? Y se lo explico por dos motivos. Motivo uno, porque te define por una escala de colores asociada a la LD50, ¿ya? El tipo de plaguicida y si tiene un riesgo para la salud. Es un tema muy específico. Podemos verlo más adelante, porque eso no nos demoramos más de una media hora o 40 minutos. Pero igual tengo que fabricar la PPT con toda la información adecuada para qué. Ahora, volviendo al principio, con la LD50 o la dosis LEDAR 50. La LD50, chiquillos, de hecho, déjenme ver si encuentro un documento para explicarles ese concepto en sí. Vamos a bajar el documento. Chicos, no hay problema, si ya nos pasamos un poquito en la hora de clase. Les pregunto. Ningún No, drama. profe. No, profe, yo Bueno, yo igual. personalmente no. no. Ya, para ver bien un tema chiquillo antes que me olvide. Ya, mira, nosotros tenemos el decreto 148, que es el reglamento que me estipula esto: manejo de residuos peligrosos o el manejo de RESPER. ¿Ya? O sea, los residuos peligrosos son algún residuo que tiene una característica en la cual, al ser mal manipulado o mal almacenado o mal transportado, puede ocasionar un daño a las personas, de una forma u otra. Ahora, ese daño viene también asociado a ciertas características o atributos de la sustancia. Sí, pueden ser, por ejemplo, corrosivos, inflamables, o pueden reaccionar con algo, etc. Ahora, Felipe, dígame. No, profesor, le estaba respondiendo que lo que decía usted de la clase. Chicos, por favor, denme un minutito, por favor, chiquillos. ¿Aló? ¿Sí con el mismo? ¿Sí?
Mire, estoy trabajando en este momento, ya estoy haciendo clases. No, señor, muchas gracias, no necesito eso, por favor. Hasta luego. El chico, disculpa. Entonces, mire, en la práctica, este decreto es muy bueno porque me define las características, los parámetros, para que una sustancia, al ser un residuo o algo que ya esté destinado a eliminarse, sea peligroso. Sin embargo, veamos algo bien concreto. Si un residuo puede tener esas características, es porque viene de una sustancia que tiene esas características, ¿ya? Ahora, lo bueno de este decreto, por ejemplo, es que me define algo bien claro y concreto. Si tengo, por ejemplo, algún envase que sea de un plaguicida, me define que yo, para poder eliminarlo, debo tener un proceso de triple lavado. ¿Ya? Que, por ejemplo, si tengo algún residuo proveniente de un hospital o un área médica, debe tener un manejo específico que es mediante el decreto 156, ya que es para el manejo, para lo que es el REAS, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que acá vamos a empezar a ver un concepto que es la LD50 o la dosis letal. Ahora, la LD50, chiquillos, se llama LD50 o lethal dosis, o dosis letal, o dosis letal. Hace referencia a algo, a la concentración o cantidad que tiene que tener una sustancia para que pueda producir un daño en las personas, ¿ya? Ahora, la LD50 va a ser por ingestión y por absorción, o sea, yo la consumo o entra a mi cuerpo, o también puede haber una absorción cutánea, una absorción por la piel. Cuando yo le estaba explicando el tema del antiinflamatorio, algún analgésico crema, tú te la echas, no es que entre el 100% de la crema, va a entrar un porcentaje, una cantidad muy pequeñita, muy poquitita. ¿Por qué razón, motivo? Hay sustancias que tienen esa capacidad de poder entrar por la piel. Y si la piel está húmeda, está irritada, hace calor, va a entrar más cantidad. Por eso es que, por ejemplo, cuando uno tiene una contractura y se echa, por ejemplo, un analgésico, y uno empieza a frotar el área que tiene dolor, empieza al rato a uno sentir menos molestia. ¿Por qué razón, motivo? Porque el calor, el estar frotando y que el área se aplique un calor en sí, va a ayudar a que este medicamento pueda entrar. Y aparte del efecto del calor, también va produciendo el efecto de analgesia. Ahora, la dosis letal es una concentración de la sustancia que, administrada por vía oral a un grupo de ratas albinas, adultos jóvenes, machos y hembras, causa con la máxima probabilidad en el plazo de 14 días la muerte de la mitad de los animales de grupo. O sea, ¿y por qué ratones? Ya, los ratones y los conejos, bueno, ahora hay todo un tema en relación con la protección de los animales, que no se pueden utilizar para estudios. Sin embargo, hubo una época en la cual se hacían estudios de dosis-respuesta. Ahora, manteniendo ciertas cosas, en el sentido de que como son animales de sangre caliente, ¿ya? Y tienen un sistema muy parecido al nuestro, es como lo que si afecta, por ejemplo, a un animal con características similares, va a afectar al hombre. Ahora, el animal que tiene como algo muy similar a nuestro son los cerdos. De hecho, los cerdos tienen grupos sanguíneos, ¿ya? Muy similar a lo de los seres humanos, y también sus organismos, como están dispuestos, es muy parecido al hombre. ¿Ya? No sé por qué motivo eso es así. Mira, eso por mi bibliografía me sale aquello. Ahora, cuando nosotros también tenemos eso, tenemos que tener el concepto también de concentración letal. Concentración de vapor, niebla o polvo que administrado por inhalación continua durante una hora a un grupo de ratas albinas, adultas jóvenes, machos, causa la máxima probabilidad en el plazo de 14 días la muerte de la mitad de los animales. Por eso que se llama 50. Y esto se llama 50, pero cuando se trabaja con un grupo, el 50% de ellos va a tener un efecto. O sea, por ejemplo, si tú tienes 10 personas que van a contraer un resfriado, lo más probable es que de 6 a 7 se resfríen. Y las otras 3 puedan que o no se resfríen, o se resfríen de una manera más compleja. Es con lo que uno puede sacar a veces como por relación, por la, ¿cómo se llama? Por la bibliografía, en realidad. Eso te lo dice así. Ahora, la pregunta es, ¿y a nosotros qué nos interesa esto? Bueno,
la concentración letal de vapores, niebla o polvo, ya a nosotros hay algo acá que nos va a decir cierto parámetro, en cual, por ejemplo, a las concentraciones ambientales que puede tener una sustancia. Y nunca olvidar que las concentraciones ambientales vienen dadas ¿por qué? Por el Decreto Supremo 594. Las concentraciones ambientales para sustancias químicas y para agentes físicos. Por lo biológico no está muy... de los nombres te los menciona, pero no de manera directa. Y lo otro que uno también puede asociarlo, pero es incorrecto decirlo, son con los famosos indicadores biológicos, porque el indicador biológico es cuando una persona le hace una muestra de sangre o orina, y eso lo miden, y ahí a partir de una muestra biológica van sacando si hay o no una exposición a algo, ya para poder tomarlo en cuenta. Ahora, por ingestión es cuando ingresa por vía oral, y la cutánea es por piel. Ahora, cuando uno entiende esto, o sea que para que tiene que haber una concentración en el ambiente, que esa va a ser compleja, que la concentración ambiental, o en este caso va a ser la concentración letal CL50. Y otra cosa es que, separando, una cosa es el ambiente y lo otro es cuando ingresa la persona, que tenemos la por ingestión y por piel, ¿ya? Para poder hacer la diferencia. Ahora, ¿esto puede pasar? Sí. Recuerden que nunca olvidar que uno de los objetivos de la higiene industrial en sí es el reconocimiento, identificación, reconocimiento, evaluación y control de los distintos agentes ambientales que van a hacer efecto en la persona. Y que la evaluación higiénica siempre se realiza en la persona y en el ambiente de trabajo. Y cuando tengo ambas dos, recién estoy hablando de la evaluación higiénica global. Eso es pregunta de prueba, para nunca olvidarla. Ahora, la hoja de seguridad tiene ya una componente bien específica, que cuando uno empieza a bajar un poquito, bueno, acá el tema de la parte química, las propiedades, ¿ya? Y se dan cuenta pH entre 13,1 y 13,7, o sea, una sustancia altamente corrosiva, pero no es un ácido, es una base, ¿ya? Una base me refiero, por ejemplo, como un hidróxido de potasio, un hidróxido de sodio. Ahora, acá ya no empieza, por ejemplo, bueno, acá tiene un nombre distinto, netamente porque esta hoja de seguridad de otro país, pero acá me está dando los valores de miligramo por kilo. O sea, si yo sé que por kilo, esta es la cantidad, para que una persona sufra un daño, hay que multiplicar este valor, los miligramos, pero por la masa de la persona. O sea, esto, por ejemplo, en mi caso, por 90 y tantos kilos. No sé si es más, lo más probable que sí. ¿Ya? Y ahí para que yo recién pueda tener un daño en la persona. Por eso es que muchas veces, bueno, por cutáneo, si ustedes se dan cuenta, por ingestión aguda, tenemos 2.140 miligramos por kilogramo, pero en piel 7.136, Rodrigo. O sea, es prácticamente de 3 a 4 veces más la cantidad oral versus, o sea, la piel versus oral. Y razón motivo, porque las sustancias para que entren en la piel es muy complejo que lo hagan muy fácil. Y tú tienes que estar expuesto a mucha concentración para hacerlo. Ahora, o para tener un efecto. Mire, un ejemplo, un muy buen mal ejemplo, el cloro. Otra vez. Cuando uno, por ejemplo, lava verduras con cloro, claro, uno dice, tengo un bol con agua y dependiendo de cuántos litros uno le echa, una o 2 cucharadas de cloro. Supera. Y tú colocas la mano y me atrevería a decir que no pasa nada, que tu piel está levemente irritada. Pero cambia cuando tú, por ejemplo, manipulas el cloro puro, sin diluir. De ahí la mano queda bastante reseca. Entonces, para que una sustancia pueda tener como un ingreso a la piel, debe tener como varias características. Ahora, lo primero es que lo más probable es que la sustancia produzca un daño, una irritación, y luego aproveche ese daño para poder ingresar al cuerpo humano. No sé, Rodrigo, si apunta a lo que tú me estabas preguntando. Ahí sí. Sí, profe. Sí, lo logro entender. Ya. Ahora, eso también tiene un doble objetivo. Ya, cuando uno habla de concentración o qué tan concentrada está una sustancia, lo que uno debe saber es que, por ejemplo, para poder producir cierto efecto esperado, como por ejemplo desinfectar una superficie, ya sea una mesa, una silla, el piso o un mesón,
debe haber cierta concentración, o las sustancias tales, o una cantidad en específico. O sea, cuando empezamos con el tema de la pandemia y empezamos a ver los distintos como instrucciones o cosas así, para la limpieza era como, ok, por tanto de agua, tanto de cloro, si tú quieres desinfectar o quieres limpiar algo, lavar algo. Ahí tenemos diferenciado. Bueno, ustedes son muy chicos, pero en la época de los 90, no me acuerdo si fue como entre el 92 y el 96, por ese periodo, estuvo acá en Chile muy, muy fuerte el cólera. Y dentro de las medidas para el cólera era el lavado de fruta y verduras con agua clorada, ¿ya? Para que también poder tomarlo en cuenta. Ahora, el cloro está en las aguas de nosotros, sí. La ley que entiende por clorar el agua, teniendo el agua una cantidad mínima de cloro, va a permitir que las bacterias, los virus, y algún bichito en específico, no pueda vivir. En el fondo se muera con el contacto con el agua. O sea, la potabilización del agua sea netamente también por la cloración y cumplir con ciertos parámetros. Entonces, chicos, si ustedes se van dando cuenta, lo importante de cuando uno tiene sustancias químicas es poder trabajar estas varias componentes. O sea, la componente por el 5, primero ver qué sustancia es, cuáles son sus características y tomar bien definir bien ese parámetro. Luego, teniendo eso, lo busco en el 594 para ver primero que todo si es sustancia prohibida. Segundo, para definir bien los límites de exposición. Cuando tengo eso, y voy también al 109, y digo, ok, esta sustancia sí puede causar enfermedad profesional, ahí automáticamente tenemos que nosotros empezar a trabajar con el decreto 40. Específicamente la segunda parte o el segundo párrafo del artículo 22, en el cual tenemos que decir al trabajador cuáles son las sustancias que está expuesto, cómo él puede identificarla, explicar el tema de rombito de colores, la hoja de datos de seguridad, entre otras cosas. ¿Para qué? Para que el trabajador sepa cuál es lo que en el fondo él está expuesto y poder ver bien cuáles van a ser los controles. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice a mí la experiencia, chicos? Cualquier sustancia peligrosa, ojo, y que tú puedas, y que pasa fase gaseosa, y que tú la puedas sentir de una forma u otra, pasado los años y el tiempo de exposición, va a producir daño en las personas. Eso hay que tenerlo súper claro, chiquillos, y lo digo por conocimiento de causa. ¿Ya? Ahora, no sé si lo he conversado con ustedes, pero cuando me hacen esta pregunta, más en específico en higiene industrial, uno siempre debe recomendar las medidas de control en el trabajo. Eso no se discute. Pero, tenemos el pero, de que nosotros tenemos que dar orientación al trabajador de qué hacer en su tiempo libre o qué conductas tener. ¿Ya? Porque recuerden que siempre está la determinante de la salud, que nos ayudan a explicar cómo se genera o no una enfermedad profesional. Y que van a haber ciertas características o ciertos elementos de lo que haga el trabajador en su día a día que van a afectar la salud de él. O sea, por eso uno hace las campañas en la empresa, el tema del tabaco, el tema del cigarrillo, por ejemplo, el tema del alcohol, se hacen exámenes preventivos cada cierto tiempo para ver cómo está el azúcar de la sangre de las personas, el colesterol, etcétera. Porque esas cosas van produciendo o facilitando la ocurrencia de accidentes, la ocurrencia de enfermedades, entre otras cosas. Entonces, eso es un tema bien, bien decidor a la hora de poder enfrentarlo. O sea, créanme que si los trabajadores y las empresas tuviesen esta visión, ¿ya? Sería un poco distinto. Ahora, no se sorprendan, porque en la práctica, cuando uno habla de higiene, automáticamente en empresas, muchas empresas lo ven como el tema de higiene personal. No, si acá no hay problema, si están los baños, está todo esto, pero dicen, no, es que no hay higiene de ese tipo, o sea, es parte de una medida de control, en el fondo. Pero cuando uno habla de higiene, uno tiene que hablar de los agentes interhigiénicos, el tema de la exposición, y cómo yo controlo eso, qué medidas de control yo implemento, etc. Ahora, voy a anticipar una pregunta. Prexur y Planesi define medidas de control, ¿no es cierto?, de tipo ingeniería. ¿Y por qué las define, chiquillos?
Ya, A ver, esperar esa respuesta. me imagino que las definen porque no pueden quedar entregadas como al criterio subjetivo. En este caso del experto, por ejemplo, por la gravedad de las consecuencias de lo que están tratando de evitar esos dos protocolos. ¿Ya? Pero mira, los protocolos en sí te definen las medidas de control y te definen las medidas de control de ingeniería. Y el protocolo define malamente que coloca eliminar y sustituir dentro de lo que es ingeniería en sí. Porque cuando uno revisa la pirámide, te das cuenta que es lo primero, y eliminar, sustituir, después viene medida de control de ingeniería, después administrativa, luego PP. Pero te las propone, ¿por qué motivo? Porque hay un fallo muchas veces en las construcciones, o cuando uno quiere construir una empresa o tiene que adaptar un lugar para. Es que no estamos construyendo para alojar la maquinaria y las cosas, o almacenar algo. Pero en ningún momento estamos construyendo en base a qué, a colocar medidas de control. No se considera muchas veces la prevención de riesgo a la hora de definir un lugar físico o cómo debe estar construido. Y eso es un problema. Por eso que existen los protocolos y por eso que los protocolos te proponen aquello. Para que de una forma u otra, si tú no lo pensaste o la empresa nunca lo vio antes de construir, se vayan colocando modificaciones para poder cumplir. Porque, seamos bien claro, bien objetivo. El artículo 37 habla de suprimir los factores de riesgo. Por lo tanto, si yo sé que voy a instalar, por ejemplo, una empresa que hace pan, por ejemplo, y yo sé que tengo que tener sistemas de extracción y ventilación general o localizada para evitar que la harina esté en una cantidad tal que pueda producir un asma ocupacional en las personas. Y si tú vas a construir una panadería de cero y sabes eso, de una forma u otra tú ya estás pensando en cómo definir los controles para cuando construya se toma eso. ¿Y para qué? Para que nosotros empecemos también a trabajar esto. Cosa de que ingrese lo menos posible, se absorba lo menos posible y sea tan poco lo que tenga que metabolizarse que en la práctica este se elimine de manera fácil. Ahora, ¿hay vacíos legales? Lógico, hay vacíos legales. O sea, la Ordenanza General de Construcción de Urbanismo, que es el famoso decreto 47, tiene cosas muy puntuales, muy específicas con respecto al almacenamiento de sustancias químicas y productos químicos, o ciertas prohibiciones. El decreto 48, que actualizó 78, que es el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, claro, también te define ciertas cosas. El 594, si tenemos sustancias tóxicas, el ambiente de trabajo te define que debe haber una cantidad mínima de renovaciones de aire en el ambiente de trabajo. Pero el punto es, chiquillo, que a veces se construye por construir y no se construye pensando en control de riesgos. O sea, hay un cambio que se está produciendo de un tiempo hasta ahora, que es que toda construcción que sea de uso público debe construirse de manera tal de que, por ejemplo, permita el acceso de gente que tenga, por ejemplo, un tema con la movilidad, una discapacidad asociada al movimiento. Desplazamiento, por ejemplo, que use muleta, un bastón o silla de ruedas, por ejemplo. O sea, recién nos estamos preocupando de eso y pensando que el 70% de las personas en el mundo tienen un grado de discapacidad, por ejemplo, auditiva, visual o de desplazamiento. Entonces hay que entender a veces de que las normativas no van avanzando con lo que va sucediendo realmente en el tiempo. ¿Ya? Eso hay que tomarlo, chiquillos, así. O sea, hay veces que tenemos ese inconveniente. Ahora, la ley a veces entiende eso y lo entiende de muy buena manera. Por eso que, por ejemplo, cuando el mismo decreto 48, otro decreto, hace referencia a que si tú tienes que hacer algo en específico, puedes utilizar una normativa de otro país, incluso más, te dice la norma de utilizar para aquello. Ya, o sea, Chile en ese aspecto está bien avanzado, tiene muchas normativas, pero hay normativas que no existen y hay normativas o elementos de la normativa que no están contemplados. Y en ese aspecto el legislador se ha de a veces demorar un poquito más en ver las cosas. Ahora, a nosotros, ¿qué nos ayuda en cierto aspecto de la toxicología? Es ver bien cómo va a estar una sustancia o cómo esta va a estar en el ambiente de trabajo. Eso es lo primordial, o sea, quitarnos el tema de solamente enfocarnos que la sustancia está en un foco, en un peligro directo, sino ver cómo esta se va moviendo dentro del ambiente de trabajo. Y esos chicos, ¿quién me lo dice a mí? Me lo dice la bibliografía. O sea, si tengo sustancias ácidas o líquido,
que a temperatura ambiente pasan a vapores, detectar automáticamente de que tengo que tener medidas de control específicos. Incluso esas medidas de control a veces va porque los elementos que yo tengo que utilizar, eso esté en un lugar que esté directamente con un sistema de captación de aire, para que todos los vapores que se están generando sean captados y sean, por ejemplo, retenidos por un filtro. O sea, es como más o menos funciona el asunto. Ahora, chicos, volviendo a esto, ¿ya? En el tema de las dosis letales y todo eso, vamos a trabajar igual más adelante un poquito de nuevo, ¿ya? Porque es algo bien decidor. Ahora, acá hay un tema que preocupa, eso sí. El número o la LD50, entre más pequeñito es, más chiquitito, que va a implicar para nosotros de que el trabajador tiene que estar expuesto a una concentración muy baja o muy mínima para poder producir efectos en él. Ejemplos de eso, por ejemplo, está el cianuro y el arsénico. Son dos sustancias, pero súper complejas. ¿Y se utilizan? Sí, se utilizan en ciertos aspectos. Por ejemplo, se utilizan mucho para ciertos análisis químicos en específico, para lo que es oro, por ejemplo. Y hay ciertos métodos también de extracción que utilizan estas sustancias. O sea, si tienen como la desdicha o la poca suerte de tener que trabajar en un ámbito que esté en estas sustancias, hay las medidas de control, son pero bastante estrictas, bastante rígidas. Ahora, como premisa, que también lo vamos trabajando en taller 3, es que yo debo evitar tener cantidades superiores a los límites de exposición, a los famosos LPA, LPP y LPT. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ingrese lo menor posible. Ahora, hay sustancias que quizás tengan una LD50 tan pequeñita que cuando ingresa al cuerpo vamos a tener un efecto de inmediato. Y eso es mucho más fácil poder verlo, por ejemplo, con las sustancias que están en estado líquido. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, gran parte de la hoja de datos de seguridad, cuando uno revisa qué hacer en el caso de ingestión o de ingesta, es no inducir el vómito. Ahora, si llegase a pasar algo de que alguien ingiere algo, lo primero que uno tiene que hacer es cuando va a emergencias, esta persona hizo una ingesta de este producto y llevar el producto en sí. O sea, si fue cloro, si fue un agente de limpieza, si fue, por ejemplo, algún tipo de alcohol para desinfectar, etc. Eso es lo primero, ¿ya? Porque no es que la persona ingirió algo, pero ¿qué ingirió? Porque dependiendo de lo que ingiere, es el tratamiento que se le va a dar. Eso hay que tenerlo bien claro. O sea, que nosotros debemos tratar de ver metodologías o formas para que ingrese lo menos posible. Y para que ingrese lo menos posible, ¿qué tenemos que hacer? Es mantener los límites en el ambiente de trabajo lo más bajo posible. Eso no tiene lectura. Bueno, no olvidar que la absorción, en este caso, la absorción siempre va a ser después del ingreso, ¿ya? Es como un contaminante químico se incorpora a la sangre, tras franquear los obstáculos naturales, ¿ya? Ahora, cuando uno sabe eso, los obstáculos naturales, de una forma u otra, uno ¿qué va a decir? Lo ideal es siempre minimizar el ingreso, y para eso lo primario es medidas de control de ingeniería. Pero yo también tengo que tener claro de que va a tener que colocar ciertas características o ciertos implementos o elementos en la persona, o sea, protección respiratoria, para que todo quede acá y de la vía inferior no llegue a la vía, o sea, de la vía superior no llegue a la inferior, el tema de protección ocular, guantes y trajes completos. En el fondo, ¿qué voy a hacer yo? Que esos elementos, sustancias, queden fuera y no entren en contacto directamente con la piel y directamente con los ojos, la nariz y con la boca. Ahora, yo pienso que muchos de ustedes cuando han visto alguna noticia de alguna emergencia química, se han dado cuenta que las personas tienen trajes puestos y que le colocan abundante agua para que se puedan sacar el traje. ¿Para qué hacen eso? Para que los elementos que puedan haber quedado se diluyan, se saquen, y la persona cuando se empieza a sacar estos distintos elementos, eso no entra en contacto con su cuerpo. Entendiendo que exposición a cantidades muy pequeñitas produce daños. Ahora, si nosotros sabemos que una sustancia va a ingresar acá, lo primero que yo debo hacer es medirla, para ver si está en un nivel crítico, automáticamente salir. Y definir claramente la medida de control. Y en ese aspecto, una de las medidas de control primarias para sustancias o para emergencia
que tengan la facilidad de entrar por la nariz, es automáticamente protección respiratoria, pero de tipo autónomo. O sea, un cilindro con oxígeno, tú lo respiras y vas respirando una porción de aire limpio, aire puro. ¿Ya? No aire con agentes contaminantes, para tomarlo así. Ahora, estas van a ser ingresos y todo lo que va a depender de acá. Pero lo primero que yo debo verificar sí o sí es que esté en la menor concentración posible. ¿Ya? Y eso a veces es un tema. Ahora, los EPP en sí van a ayudar a que los obstáculos naturales funcionen de mejor forma y que se ingrese lo menos posible, ya para tomarlo esa perspectiva. Ahora, la vía de ingreso, chiquillos, nunca olvidar la inhalatoria y la cutánea, lo que es la piel. Ahora, si ustedes se recuerdan, cuando vimos la LD50 o esa hoja de seguridad, claro, te decía piel y te decía respiratoria. Razón motivo, porque son las dos vías principales, las que más se utilizan y las que siempre van a estar en mayor contacto con los distintos agentes del ambiente laboral. Bueno, nunca olvidar que van a ser 4 vías, ¿ya? Por lo tanto, también preocuparnos de que para poder limitar el ingreso, también tenemos que, por ejemplo, tomar en cuenta actitudes o ciertas medidas de tipo higiénica. O sea, lavado de manos, lavado de cara, lavado de boca, el separar las ropas, etc. Un ejemplo de aquello con las ropas separadas es, por ejemplo, la gente que prepara algún producto fitosanitario. El mismo decreto 157 define que el que prepara y aplica los productos químicos debe tener un casillero doble, en el cual tenga una separación y tenga la ropa limpia y la ropa que pueda tener cierto agente contaminante. ¿Ya? O sea, hacer esas separaciones. Entonces, no olvidar las dos barreras muy importantes, que es piel y respiratoria. Pues vía respiratoria, chiquillos, ya que consulta, chicos, y díganme si me estoy equivocando o no estoy en lo correcto. Nosotros verificamos y revisamos los tipos de filtros alguna vez, o vimos, por ejemplo, cuál es el color de filtro adecuado para cada tipo de agente. Sí, profe, una vez nos ¿Sí? mostró. Ya. Sí. Ok. Ya. Sería bueno Ahora, recordarlo, obviamente, pero lo había mostrado. Sí, sí, pero ojo, eso es una cosa. Y lo otro, nunca olvidar el porcentaje de oxígeno en el ambiente de trabajo. Recuerden que si es bajo el 15%, o sea, del 18 para abajo, y empieza a producir efecto en el cuerpo. Pero dos, si yo estoy expuesto o hay una cantidad inferior al 18%, no se puede utilizar ningún sistema de filtros, porque esto no va a tener la cantidad de aire disponible para aquello. Ahora, eso se suple como con un equipo de protección de respiratorio de tipo autónomo. Ya, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, en la práctica, yo coloco siempre la protección acá, porque automáticamente lo que yo voy a respirar va a quedar contenido, y si llega a ingresar alguna cantidad, va a ser la menor posible. Entendiendo que en el alveolo va a estar el intercambio de la sustancia que está ingresando por vía respiratoria con el torrente sanguíneo. Ahora, no es que la sustancia ingrese al tiro a un órgano, o sea, para que llegue a un órgano, debe hacer un ingreso, se debe absorber, por ejemplo, en este caso, o por la vellosidad del estómago, ¿ya? O por el alveolo, que está en contacto con las venitas, ¿ya? Y una vez que se produce esa absorción, o también por la piel, que en el fondo la piel va a tratar en este caso de ingresar directamente a la sangre, vamos a tener lo que es la distribución, y recién cuando se distribuye por todo el sistema sanguíneo, se va a trabajar o metabolizar en un órgano en específico. O sea, yo le he mencionado a usted que, por ejemplo, los anticongelantes afectan directamente al hígado, por ejemplo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, la sílice va a afectar directamente al pulmón, los humos metálicos al pulmón, ¿ya? Pero no en la misma estructura. Los humos metálicos siempre van a quedar alojados en la parte inferior del pulmón, y lo que es la sílice se va a empezar a proyectar en la misma forma del árbol respiratorio. O sea, donde tenemos la tráquea, empiezan con los alveolos, los sacos alveolares, o sea, con los bronquios, y los alveolos, en toda esa ramificación así. Por eso cuando uno ve una radiografía de un silicoso, se empieza a proyectar.
para poder también tomarlo en cuenta. Profesor, Dígame, Rodrigo. una consulta respecto a lo que decía recién de los equipos de respiración. ¿El equipo de respiración autónomo que usted señalaba es contra todo evento, no tiene limitación? O sea, va a tener, mira, va a tener limitaciones. Primera limitación es básicamente para sustancias tóxicas o que tengan alta movilidad. 1. 2. Hay que también tener la limitante por el mismo equipo, que va a ser el tiempo de disponible oxígeno. Ya. Y también entendiendo de que una persona va a tener, es como una línea, pero el equipo de protección igual es grande. Mira, yo tengo unos equipos a escala, después se los voy a mostrar, a escala 1.16, de respiración autónoma. Y claro, tú te das cuenta que al tener eso, automáticamente te limita los espacios físicos para poder moverte. Ok. O sea, tenemos eso. Y lo otro es también las pruebas de sellado. Porque el tipo de máscara que uno utiliza para eso es muy distinta. O sea, es distinta en la calidad del material que una full face, por ejemplo. Entonces, hay como limitaciones, ¿ya? Y también va a depender de la visibilidad, porque si tú tienes muchos vapores o muchos humo o nieblas, la limitación es muy reducida. Entonces, lo que sí es muy similar de la full face versus la cámara o la careta que uno utiliza con el equipo de respiración autónoma es que te regula o te limita la visión. O sea, de un ángulo prácticamente casi 180, que en el fondo es esto, pasa esto. Entonces, por lo general siempre se van a utilizar, pero para respuesta a emergencia, porque para trabajar a veces un poco más complejo, porque en el sentido de que te produce más limitaciones. Y eso a la larga va a generar más accidentes. De ahí que lo que es full face, por ejemplo, se utiliza netamente para sustancias tóxicas. Y se trabaja en lugares específicos, que tú tengas poco movimiento. O sea, es que Rodrigo, mira, hay un tema también con eso. Toda medida de control va a tener limitantes. Toda va a tener limitantes. No, hay que quitarnos la venda de los ojos de que el elemento de protección personal o el EPP va a funcionar en un 100%. Déjenme mostrar una cosita para que ustedes me entiendan. Y me van a entender súper claro. Ya. ¿Están viendo, chicos, lo mismo que yo? Sí. ¿Sí? Pregunta, ¿qué tuviese que haber pasado para que esto llegase directamente al ojo de la persona? ¿No aseguraron bien la herramienta o no? O sea, hay varias cosas ahí. Quizás el disco que utilizaron fue más grande de lo normal, quizás le sacaban la protección, o quizás el Ya disco estaba lo muy lavaron. gastado, ¿no? ¿Mm? O ya estaba muy gastado para el uso, ¿no? También puede ser. O sea, para que un disco salga proyectado así, hay múltiples variables. O sea, ahora, hay un tema. ¿Ejecución del trabajo también? ¿Mm? ¿Una mala ejecución del trabajo también podría ser? Sí. Mire, les voy a explicar algo para que me entiendan mejor el tema de los discos. Mire, cuando un disco es el adecuado para la máquina y tú ves que gira, ves esto. Ves algo prácticamente liso, en el cual es muy poquita la variación, prácticamente la percibes muy levemente. Cuando tú sacas la protección y colocas un disco más grande en un galletero o un esmeril angular, empieza a producirse este efecto. ¿Y esto qué va a hacer? Va a empezar a soltar la tuerca de acá arriba, hasta que después sale, entra en contacto con algo, se rompe o entra en contacto directo con la persona. O sea, el punto es que si la energía hubiese sido mayor de lo que produjo la rotura o la desfragmentación del disco, el lente no hubiera aguantado el lente y esto hubiese llegado directamente al ojo. O sea, el punto es eso, que el EPP va a tener una resistencia y va a aguantar hasta un punto. O sea, cuando uno lo lleva al ámbito de protección respiratoria, hay un tema a veces con eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un filtro? Esos chiquillos van a entender más claro, dejemos que en un filtro vamos a mostrarles eso.
Usted ve este filtro, chiquillos. Esto es tela, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si el lugar está muy húmedo? Hay una humedad muy grande. ¿Qué va a pasar con la tela? Se va a humedecer. ¿No es cierto? Y si se humedece y hay mucho polvo, ¿qué va a pasar también con eso? No va a cumplir la función. No, que se va a empezar a obstruir. Se va a empezar a mojar, a humedecer, y la tierra va a empezar a producir como una especie de barro. Y esto se va a obstruir, se va a bloquear. Y tú, como te das cuenta de eso, te vas a dar cuenta por dos motivos. Motivo uno, te cuesta respirar, tienes que hacer más fuerza para respirar, pero motivo dos, tú cuando respiras estás sintiendo el olor o el gusto de lo que estás tú expuesto. O sea, cuando yo les digo que el fabricante me dice que esto, una vez abierto, dura 30 días como mínimo, es el primer factor. Ahora, ¿cuánto dura esto? Depende de tu porte, tu tamaño, tu peso y lo que tú hagas. ¿Ya? Eso es primero. Ahora, con esto hay que tener esos cuidados, porque en el fondo, o si tú, por ejemplo, te colocas a respirar y te sella mal, te va a estar ingresando igual sustancia a tu cuerpo. ¿Ya? Por eso el punto a veces que el EPP hay que entenderlo de que, claro, es barato, es asequible, tú puedes capacitar a alguien y lo puedes utilizar. Pero esto es plástico, esto es goma, esto es tela, esto con cosas aparte se daña. Va a tener un tiempo máximo de vida útil. Por eso que uno siempre tiene que privilegiar ciertas medidas. ¿Para qué? Para poder evitar que el ingreso de sustancia al cuerpo sea la menos posible. Ahora, seamos bien concretos, esto sirve para polvos. Pero si yo estoy, por ejemplo, en un lugar donde tengo algún vapor ácido, esto no me va a servir. Porque no está diseñado para vapor, está diseñado para polvos. Entonces, eso empieza a producir un efecto más complejo aún. La falsa sensación de seguridad, que tú tienes puesto un elemento de protección y no te está cubriendo, y tú te estás sobreexponiendo a un riesgo, ¿ya? Y eso es la famosa falsa sensación de seguridad. Chicos, no se preocupen por el tema internet, porque de verdad, desde hace un par de semanas está muy mal. Así que no se urgen, chicos. Yo entiendo que se conectan y desconectan, ya sé la causa, así que no se preocupen por aquello. Ahora, vuelvo a insistir, esto se utiliza así, pero en complementario a qué cosa, a tener sistemas de ventilación general en el lugar de trabajo. ¿Ya? Si no, esto no va a funcionar. Y lo otro es también ver cuáles son las concentraciones ambientales. Una vez me tocó ver un caso era tanto el polvo en el ambiente de una empresa que la visión que teníamos nosotros era de medio metro. Y de hecho prendíamos linterna y teníamos que alumbrarla al piso, porque si la alumbrábamos hacia arriba o hacia abajo o a los lados, no veías nada, porque la luz hacía un efecto pantalla. Entonces es un tema a veces que tomar en cuenta. Entonces, lo primordial, chiquillos, es bajar las concentraciones para que exista el menos ingreso y después todo el proceso lo más bajo posible. Por la piel es la segunda más importante y algunas sustancias van a producir un daño y van a ingresar directamente al cuerpo. ¿Ya? O algunas sustancias por sus características va a ser un ingreso dermal, para poder también tomarlo en cuenta. Tenemos la digestiva. Dígame, Felipe. ¿Los filtros que usted mostró recién, eso sirven para un solo uso o no? No, ¿No? es que esto, lo que dure, mira, ¿cuáles son de un solo uso? Prácticamente no hay. O las mascarillas desechables, o las KN50 que duran, por ejemplo, una cantidad de horas limitada. Pero esto, ¿cuánto va? Por ejemplo, en mi caso, esto me duran como 15 días. De 12 a 15 días me duran esto. Ah, ya. O sea que se pueden limpiar. O sea, limpiar así como decir limpiar, no. O sea, a lo más uno lo hace así un poco por si hay algún polvo que se pueda sacar. Pero así colocarle un paño o pasarle un soplador o aspiradora, no se recomienda eso. Ah, ya, profesor. Ya, no, o sea, no. Incluso es más, les va a tocar a veces ver un caso de que muchas veces de que les va a tocar ver trabajadores que limpian con desinfectante en alcohol los respiradores y después se los colocan.
¿ya? Entonces ahí también ver temas con aquello, ¿ya? Bueno, la vía digestiva, chiquillo, hay que entenderlo como que va a ser el ingreso básicamente por lo que es la boca. Ahora, nunca olvidar de que la primera norma básica de seguridad es que si tenemos una exposición a sustancias tóxicas, automáticamente va a quedar prohibido comer y tomar en el puesto de trabajo, ¿ya? Eso automáticamente. Y lo otro, si tenemos personal que va a almorzar en el mismo lugar, ¿ya? Lo primero que hay que hacer es que la persona cuando vaya a comer y tenga expuesto sustancias tóxicas, se saque esa ropa y vaya a comer con ropa limpia. ¿Ya? Eso es lo primordial, para nunca tomarlo o nunca perder esa perspectiva de chiquillos, porque de verdad eso es lo más complejo. Bueno, aseo profesional, comer y beber y prohibir lo que es fumar. O sea, quien quiera fumar, fuma, no fume en el lugar de trabajo. Ahora, nunca vean, chiquillos, que el cigarrillo o el acto de fumar en sí va a hacer que nosotros nos llevemos las manos más veces a la cara, ¿ya? Y eso va a favorecer el desarrollo de una silicosis o, por ejemplo, el desarrollo también de también poder contraer COVID en sus aspectos. Recuerden que nosotros nos llevamos la mano naturalmente a la cara. Siempre así. Bueno, y la vía parenteral es cuando ingresa algo producto de una rotura o algo específico en la piel, ¿ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ahora, los conceptos clave tenemos absorción, ya, metabolismo y vías de ingreso. Bueno, lo primero para que estos vayan como funcionando de una forma u otra es la vía de ingreso. O sea, dependiendo de la vía de ingreso se va a dar todo lo demás. Ahora, si no tengo nada que ingrese, no va a haber ningún metabolismo. Ninguno. O sea, no va a haber nada que va a entrar o llegar a un órgano y ese órgano lo va a transformar en otra cosa para que sea un metabolito. Eso también tenemos que entender. La absorción, proceso por el cual los nutrientes contenidos en los alimentos aportados por la dieta pasan al aparato digestivo al torrente. Ya, acá hay un tema también, chiquillos. Hay ciertas sustancias que por sus características van a utilizar vehículos de transporte o van a utilizar otras sustancias para hacer ingreso al cuerpo, ¿ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Eso se da mucho, sí, con algunas sustancias, con algunos organoclorados, unos fósforos organoclorados, y algunos tipos de metales, algunas cosas más en ese orden. Y la absorción, fenómeno por el cual un sólido o un líquido atrae y retiene en la superficie gases, vapores, líquidos o cuerpos disueltos. Esto a veces se puede dar, pero en menor cantidad. Entonces, chicos, la toxicología en sí va a ser para nosotros la disciplina que estudia las lesiones que son causadas a las células o los tejidos por sustancias químicas y físicas. Se denomina toxicología. Todas las sustancias representan algún grado de toxicidad, de allí que se clasifiquen o se describen. O sea, el punto es que no hay que tener el pensamiento de que si yo estoy expuesto a algo, voy a sufrir daño, sí, pero para eso hay una frase que alguien dijo al principio, va a depender de qué cantidad y cuánto tiempo tú estás expuesto, ¿ya? Y recuerden que eso es parte de la componente del riesgo, o sea, la susceptibilidad personal, las vías de ingreso y después lo que corresponde a la sustancia química que es concentración y tiempo de exposición. Mayor concentración y mayor tiempo supone también mayor daño, ¿ya? Eso también hay que tenerlo como esa lógica. Bueno, el estado físico, chiquillos, esto es básicamente como uno puede ver una sustancia, ¿ya? Y eso es que también tomarlo bien claro. A mí es que siempre me preocupa harto, los gases me preocupan, sí, porque en la práctica uno ve que hay algo contenido en un cilindro, y si el cilindro tiene rotura, ok, vamos a ver eso en el ambiente de trabajo. Pero los vapores es lo complejo, porque el vapor, ¿qué uno va a pensar? O que uno puede observar de aquello, de que o tenemos una sustancia líquida o una sustancia sólida, y que por un tema físico en sí, o una característica como temperatura u humedad, va a hacer que se genere un vapor, y este vapor hay que ingresar al cuerpo, ¿ya? O sea, ahí tenemos un cambio de estado. Y lo primordial para eso es control de temperatura, primero, y segundo, ventilación. ¿Ya? O sea, eso es así, para poder tomarlo también en cuenta. Bueno, la estructura química, ¿por qué no importa? Porque determina su toxicidad, pudiendo ser tóxico un isómero por un solo cambio de la posición de un radical. Ejemplo, la mina aromática, que son cancerígenas, etc.
Por otra parte, la estabilidad de una sustancia y la presencia de impurezas contaminantes o aditivos también afecta la toxicidad. Y eso es un tema, hay cierto... Pasa a veces, por ejemplo, con la comida, o mejor dicho, con los pescados. Hay ciertos pescados, que en este momento no me acuerdo específicamente de ¿cómo se llama? De qué tipo de especie de pescado de marisco, que tienden a acumular metales, ¿ya? Y cuando uno los come o uno los ingiere, esos metales también van a tender a acumularse en el cuerpo de uno. O sea, hay ciertos tipos de moluscos que son filtradores y que van sacando nutrientes del agua, ¿ya? Y cuando sacan nutrientes también van a haber ciertos metales y esos se incorporan al animal, en este caso a la especie. ¿Ya? Ahora, van a haber sustancias que por sus características, van a hacer eso que entre muy fácil al cuerpo humano. Ahora, un ejemplo o un muy mal ejemplo es el agua, por ejemplo. Uno a veces ve agua y uno piensa, uno ve transparente, esta agua está limpia, no tiene nada. Pero resulta que nuestra visión es limitada y si uno coloca esa agua y o le hace algún examen o algún estudio o lo coloca bajo un microscopio, se da cuenta que el agua no es tan transparente, que va a tener ciertas partículas y ciertos elementos. ¿Ya? O sea, en la zona norte, por ejemplo, hay casos que están estudiados de que personas que han bebido agua toda la vida han generado, por ejemplo, enfermedades, como cálculos, por ejemplo, temas a la vesícula, y en la segunda región hay muchos casos de personas que han tenido una acumulación, por ejemplo, de arsénico. ¿Por qué cosa? Por una calidad de agua. Entonces hay temas también de que van a haber ciertas condiciones o ciertas características de algún elemento que al estar presente naturalmente van a afectar a las personas, para poder también tomarlo esa perspectiva. Lo otro importante también, el medio en que está la sustancia. Bueno, determina en parte la población expuesta y por tanto en alguna medida el riesgo. Algunas sustancias se encuentran en medios específicos, por ejemplo, el óxido nitroso en el aire, ¿ya? O los 3 metanos del agua por la cloración. ¿Ya? Y es como cuando uno ve, por ejemplo, ciertas poblaciones que están ubicadas geográficamente, por ejemplo, cerca de una fundición, cerca de una faena minera, por ejemplo, o cerca de un relave. En la zona norte, en Arica, hay relaves antiguos de empresas incluso que vinieron a dejar desechos a Chile, por ejemplo. Y es muy normal que muchas poblaciones en la zona norte se estén construyendo cerca de relaves. El relave en sí es un subproducto de una planta que produce, por ejemplo, concentrado de algún mineral. Y esos son relaves antiguos que llevan décadas incluso. Y también se generaron en épocas en las cuales los productos eran altamente tóxicos. Entonces hay ciertos elementos también de la vida diaria que van a afectar de una forma u otra a la comunidad, ¿ya? O sea, uno explica estas cosas porque no necesariamente van a haber casos complejos por un tema de una exposición laboral, sino que también por una exposición a la población. Es lo que conversamos una vez con ustedes en el caso del asbesto, por ejemplo. ¿Ya? Eso es un caso que siempre afecta. Bueno, ahora la industria va a producir siempre afectaciones a las comunidades y eso es algo real. O sea, no vamos a tapar eso con un dedo. O sea, un ejemplo de esto es cuando en las épocas de invierno hace mucho más frío y la acumulación de ciertos gases producto de la actividad humana hace, por ejemplo, que la cantidad de enfermedades respiratorias aumente. ¿Ya? Entonces hay también asociaciones directas, ¿ya? Y quizás no van a producir un daño directo, o sea, un daño secundario, sino un daño directo, perdón. Y eso uno lo ve muy específicamente con esto, con la vía respiratoria. O sea, en una época, producto de gases o vapores ácidos, en Copiapó, había muchas afecciones respiratorias. Y de hecho a veces habían días que era tan compleja la contaminación que no se podía realizar actividades físicas o se suspendían clases para que la gente estuviese en sus casas. Entonces hay temas que afectan directamente a la comunidad. O sea, ahora en estos años ver algo así es súper complejo, porque se ha obligado de una forma u otra
a establecer controles, ¿ya? Se lo llevamos, chicos, a ese ámbito porque en la práctica lo que uno haga va a afectar a la comunidad de una forma u otra. Chicos, entonces esto lo dejamos hasta acá. Ya voy a dejar de grabar, chiquillos, para que no se me arranquen, por favor.